Autoridades estatales dieron arranque al programa Clave Verde, con el que en una primera etapa se busca dotar de internet gratuito a jóvenes estudiantes de San Luis Potosí. De acuerdo con la información proporcionada, los chips cuentan con una señal 4.5G, con la que se tendrá una conectividad confiable y veloz, pues ofrecerán hasta 20 GB de internet y telefonía. En mayor o menor medida, cada una de las más de 8.100 escuelas que tiene San Luis Potosí requiere la intervención de las autoridades, según reveló el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Juan Carlos Torres Cedillo. Según declara, la educación en cuestión de infraestructura se enfrenta a un rezago de 30 años donde las administraciones pasadas no destinaron los recursos necesarios para ello. Ante la presencia del mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que cerca de 200.000 personas han dejado la pobreza extrema. Según refirió, dichos resultados se obtuvieron gracias a los programas sociales que encabeza el Estado y la Federación de manera conjunta. En entrevista, el fiscal general del Estado de San Luis Potosí habló sobre los señalamientos vertidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de policías municipales de Matehuala por colaborar con grupos criminales para extorsionar a personas migrantes. Si esa recomendación deriva de los hechos a inicios del 2021, en esa causa están procesados al menos 2 elementos de la policía municipal. A través de un comunicado oficial de la vocería de la Iglesia Católica en San Luis Potosí, se confirmó este 2 de febrero la muerte del arzobispo emérito Monseñor Luis Morales Reyes. Tras darse a conocer un desvío millonario por parte de exfuncionarios de la Dirección de Pensiones en San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado informó que las 7 personas señaladas por ello han sido vinculadas a proceso y estarán bajo prisión preventiva. Los hechos que se les adjudican van relacionados con peculado y ejercicio abusivo de las funciones públicas, según se lee en un comunicado oficial del organismo. Al menos 8 municipios de San Luis Potosí registran problemas en materia de seguridad por la falta de elementos que resguarden a la población. Lo anterior fue admitido por parte del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien también habló sobre la falta de vehículos para realizar este trabajo. Tenemos 8 municipios con casi nula presencia de policías municipales y con una patrulla o con 0 patrullas. Son 8 municipios, regularmente son los más pequeñitos, que ustedes ya los conocen. Yo estoy empujando para poder fortalecer esas policías. Peritos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí tomaron las instalaciones del organismo que se encuentran sobre la calle República de Polonia en la colonia satélite de la capital potosina, con el objetivo de exigir sus derechos laborales. De acuerdo con los entrevistados, la mayoría de los trabajadores que se encuentran en esta situación llevan entre 4 y 10 años laborando para la Fiscalía sin ningún tipo de prestación. Miles de niñas y niños permanecen en resguardo en alguno de los centros asistenciales que tiene el país, según reportó el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa. Dichas declaraciones surgen de manera posterior al arranque de la 12ª Conferencia Nacional, en la que se reúnen procuradoras y procuradores de todo el país. Una fuerte presencia policíaca se mantuvo en las inmediaciones del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila tras un motín que se registró por la mañana de este jueves 14 de marzo. Elementos de seguridad de los diferentes niveles de gobierno de la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y del Ejército Mexicano resguardaron las instalaciones del penal tras confirmarse que varios de ellos perdieron la vida. De acuerdo con los datos proporcionados, todo derivó de los traslados que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza de algunas personas privadas de su libertad hacia otros centros penitenciarios que se encuentran al interior del estado. Autoridades estatales de San Luis Potosí atañen a conflictos entre grupos delincuenciales el hallazgo de 5 cuerpos sin vida en las inmediaciones del Palacio Municipal de Cárdenas. De acuerdo con el secretario general del Gobierno del Estado, Guadalupe Torres Sánchez, la situación de inseguridad no se limita a ciertas regiones, sino que se puede presentar en cualquier punto del país. Son rencillas que tienen entre gente del crimen que, por supuesto, nosotros no vamos a ser ajenos y no vamos a permitir que se afecte a la población o a la sociedad civil. Al menos 30 maestros han sido dados de baja en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí por estar involucrados en temas de acoso o violación sexual. De acuerdo con el titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, la mayoría de las denuncias se tienen en el área metropolitana, aunque se tienen casos al interior del estado. El último reporte que tenemos es como de 30 aproximadamente. La mayoría de ellas por acoso sexual entre hombres y mujeres, no nada más es privativo de los hombres. En San Luis Potosí se realizó uno de los eventos más emblemáticos de la Semana Santa, la Procesión del Silencio.
Fue este viernes cuando miles de personas se reunieron en las calles de la ciudad para presenciar esta conmovedora manifestación de fe y tradición, y que este año celebra su edición número 71. Se trata de un evento profundamente arraigado en la cultura potosina y en la tradición católica. Para este 2024, la procesión estuvo conformada por más de 30 cofradías en las que participaron más de 2,000 personas. Comenzó la construcción de la vía alterna hasta el eje 122 por parte de la administración estatal para desahogar el tráfico que se registra en la carretera 57 hacia la zona industrial de San Luis Potosí. El evento estuvo presidido por autoridades estatales e integrantes del Consejo Consultivo Potosí. Arranca la construcción de una nueva planta de la empresa japonesa Taxan en la zona industrial de San Luis Potosí. Así lo señaló el mandatario estatal José Ricardo Gallardo Cardona, quien detalló que con ello se generarán empleos nuevos y millones de pesos en inversión. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga a un menor de 11 años de edad por estar involucrado en temas de narcomenudeo. Esto luego de uno de los despliegues de seguridad que realiza de manera constante la dependencia para combatir la delincuencia. Indicó que son constantes las detenciones de adolescentes que portan droga con logos de diversos grupos criminales. Es por ello que además de las labores de inteligencia, se cuenta con programas de prevención que se aplican en las escuelas del territorio. 233 estudiantes de varias entidades federativas fueron galardonados con el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia Dominavac en las instalaciones del Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Fue Antonio Ávila Díaz, director general del Centro Nacional de Evaluación para Educación Superior, quien destacó la realización del evento en el estado por el número de estudiantes potosinos que sobresalieron en esta prueba. También detalló que de más de 18,000 estudiantes que participaron en el examen, poco más del 1% lograron resultados de excelencia. De ellos, solo el 1.3 obtuvieron un desempeño de excelencia. Representan a 16 instituciones distintas que están localizadas en 10 entidades del país, entre las que destacan por su número de premiados San Luis Potosí, por supuesto, el Estado de México y la Ciudad de México. Quien se desempeñaba al frente de la Fiscalía General de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras, dejó su cargo y entregó un documento de renuncia al Congreso del Estado por cuestiones personales y profesionales. Presento mi renuncia al Congreso del Estado para separarme del cargo de fiscal general que me confirieron desde el día 10 de diciembre del año 2021. Un bloqueo de la carretera 57 terminó con el uso de la fuerza pública para desalojar a manifestantes del municipio de Tierra Nueva, quienes exigían la intervención de las autoridades para sofocar el incendio forestal que se registra entre los municipios de Tierra Nueva y Santa María del Río. ¡Vamos a avanzar ya! ¡Avanzar 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 ya! ¡Hablo de derechos humanos! La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí ha anunciado la salida de Guzmán Ángel González Castillo, quien se desempeñaba como titular de la dependencia. Con ello se marca el inicio de un proceso de entrega-recepción a manos del encargado de despacho, el actual comandante de la Guardia Civil Estatal, Jesús Juárez Hernández. González Castillo lideró la Secretaría desde el inicio de la administración estatal en septiembre de 2021. Se llevó a cabo de manera oficial el nombramiento de José Luis Ruiz Contreras como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, a manos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Sí, protesto. Uno de esos grandes desafíos es el profundo y lamentable daño que provoca al tejido social el consumo de la droga, que afecta a la juventud, lo que provoca la comisión de múltiples delitos. Desde la Secretaría General de Gobierno se informó que fueron 8 jóvenes que resultaron lesionados tras el incidente registrado en el Bar Rich. 2 de ellos se encuentran en una situación grave de salud. Uno de ellos ya fue dado de alta y los 5 restantes permanecen hospitalizados, aunque con miras a regresar pronto a sus hogares. De acuerdo al Fondo de Ayuda, Asistencia, Reparación Integral que se tiene, con que cuenta el Estado, se ha hecho acercamiento con los familiares de las personas, de las víctimas que acabo de mencionar, para poder generar reembolsos o pagos por los servicios médicos y hospitalarios que hasta el día de hoy han generado.
Existen al menos 3 grupos delincuenciales que se disputan territorio potosino. La identificación de los grupos, al menos tenemos 3 grupos que son los que generan actos de violencia a criterio de esta Secretaría. De esa forma negó que sean 6 los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado, pero sí destacó un par en 2 zonas de San Luis Potosí. Las autoridades tanto estatales como municipales deberán rendir cuentas por lo sucedido en el bar Rich, donde 2 jóvenes, uno menor de edad, perdieron la vida al caer de un tercer piso. Tras la detención de 3 personas en el estado de Michoacán por este mismo caso, el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, hizo mención de las omisiones en las que pudieron haber incurrido las autoridades. No vamos a parar hasta que todos los que hayan tenido algo que ver rindan cuentas, así sean funcionarios estatales o municipales. San Juan es inocente, lo dice el expediente. En el Congreso del Estado de San Luis Potosí se votó a favor de conceder un indulto a San Juana Maldonado, quien llevaba 15 años cumpliendo una sentencia de 30 por el delito de secuestro. San Juana Maldonado fue sentenciada por su supuesta participación en un secuestro, en un proceso que, según sus defensores, contó con irregularidades y falta de pruebas contundentes. Durante su encarcelamiento, Maldonado se mantuvo firme en su inocencia y fue apoyada por diversas organizaciones civiles que abogaron por su liberación. La tormenta tropical Alberto dejó sin suministro eléctrico a 288.397 usuarios en el país, de los cuales más de 26.000 se encuentran en el estado de San Luis Potosí, donde se han registrado lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento. Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Civil del estado de San Luis Potosí se habría registrado en la comunidad de Portezuelo, perteneciente al municipio de Cerro de San Pedro, con un saldo de 5 personas fallecidas y 2 más heridas. Posterior a ello, se continuó con las acciones de búsqueda respecto a otros civiles armados, logrando el aseguramiento de varios vehículos en los que también se encontró equipo táctico y armas de fuego que fueron abandonadas con motivo de la persecución. La entrada en vigor del impuesto ecológico que fue aprobado en el estado de San Luis Potosí será hasta el próximo 1 de enero de 2025. El mismo se aplicará a las empresas instaladas en la región por la emisión de gases que emitan a la atmósfera. Descartó que este nuevo plazo se deba a los señalamientos que desde la iniciativa privada se vertieron por la falta de un consenso en el tema.